repite el ataque contra Puerto Argentino. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del enemigo. Argentina's flag flies over what was only hours before the residence of the British governor. It's all over now. Early on the 2nd of April 1982, Argentinian troops invaded the Falkland Islands. They overwhelmed the tiny British garrison and occupied the capital, Port Stanley. Suddenly, Britain was on the brink of war over a group of islands 8,000 miles away in the South Atlantic, and the British had started on the back foot. Partimos de puntos distintos, las fuerzas que intervinieron, y simultáneo. Es decir, que el objetivo que se pretendió era llegar simultáneamente con las tres fuerzas a pisar el territorio de las Islas Malvinas. Reitero, la Argentina mantiene su libertad de acción para satisfacer los intereses de la nación argentina y el honor nacional. El comandante en jefe del ejército, rodeado por el periodismo en puridad de todo el mundo, ya se acerca al Tango 01. Un viejo sueño se cumple en su vida. Bueno, creo que es el sueño de varias generaciones de argentinos, no es el mío solamente. Conocimiento personal del terreno y de la situación que viven las unidades es muy importante. Una cosa es recibir la información desde el escritorio y otra estar acá en el terreno a la vista, con nuestras Islas Malvinas, y con oficiales, suboficiales y soldados compartiendo los momentos que ellos están viviendo. Was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands. Why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships. I would far rather have been under the attack I was for the Belgrano than have been under the attack I might have been under for putting Hermes or Invincible in danger. And if ever you think that governments have to reveal every single thing about ships' movements, we do not. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia. Nuestra nación ha luchado por su integridad espiritual y material, convencida de que las afrentas infinitamente toleradas quiebran el alma de los pueblos y de los hombres.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto, como siempre, es Segunda Tarde. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas tardes, Bien. Viviana. Hoy en un día muy especial. Sí. Feriado, sí, pero hoy con un sentimiento que se va haciendo cada vez más grande, más compartido por todos los argentinos, de una deuda histórica, de una deuda moral para con nuestros excombatientes. Sin duda, por eso los invitamos a que se queden. Como verán, estamos en un horario poco habitual. Estamos comenzando esta segunda tarde a la hora 17 después del partido, pero es realmente un programa imperdible porque casi en su totalidad vamos a estar hablando de lo que significa este feriado, el desembarco de las tropas argentinas en las islas, 32 años. Y de hecho no estamos solos hoy con Leandro, por eso decimos que también es un programa poco habitual, porque tenemos grandes invitados en el piso de Canal 26, algunos ya son conocidos por ustedes, otros quizá no tanto, pero vamos a comenzar a presentarlos. El primero de ellos, allí lo tienen ustedes en pantalla y vamos a estar hablando largo y tendido con él porque se trata de Ariel Fuelle, un excombatiente, ya estuvo en nuestra casa, estuvo hablándonos de su documental ARG 82, pero hoy, Leandro, viene a presentar un libro que por supuesto tiene que ver con lo que sucedió en la Guerra de Malvinas, pero con relatos y con imágenes inéditas, lo que no se contó de la guerra. La verdad, que está escrita allí en el libro entonces, ahí lo están viendo. ARG 82, el documental, del cual vamos a ver algunas imágenes también, y ya conocido invitado nuestro, que es Horacio Calderón, analista internacional, que también nos acompaña en esta tarde. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Y además de Ariel y de Horacio, está con nosotros, ustedes lo conocen muy bien, es Manuel Castro, periodista, amigo de la casa. Gracias, Manuel, por haberte quedado en esta segunda tarde, que de hecho también participó en el desarrollo del prólogo del libro de Ariel, así que entre todos vamos a estar hablando de lo que significa este día y por qué hoy estamos conmemorando este 2 de abril. Exactamente. Vamos a poner en el aire un informe que es la primera parte de este programa y ya luego vamos a estar hablando con nuestros invitados. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri tenía los días contados. A principios de los años 80, el modelo económico neoliberal impuesto en Argentina por la dictadura estaba agotado. 90% de inflación anual, recesión económica, empobrecimiento de las clases medias, aumento de la deuda externa. Señor presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri, los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. La recuperación de las Malvinas fue fundamentalmente un desesperado intento del régimen por perpetuarse. Galtieri, que había sustituido al general Roberto Viola, sucesor a su vez del temido Jorge Rafael Videla, capitalizó el arraigado sentimiento nacionalista argentino. Detrás de la locura bélica que desataron se encontraba un reclamo genuino que latía en el corazón de toda la ciudadanía. Las Malvinas son argentinas. Argentinos, a vencer.
Confiaba en que la toma de las islas obtendría el suficiente apoyo internacional, amparándose en una serie de resoluciones de la ONU que reconocían explícitamente la legitimidad de las guerras de liberación. Además, creía que el Reino Unido había dado señales de desinterés por el archipiélago. Creo que esta gesta que estamos escribiendo los argentinos y Latinoamérica merece el reconocimiento de las presentes, de las pasadas y de las futuras generaciones argentinas. Las islas están ocupadas por el gobierno inglés desde 1833. Pese a los numerosos reclamos internacionales de nuestro país por vía diplomática, todas las resoluciones fueron desoídas por el gobierno británico, que declaró a ese territorio como colonia en 1892. Aprovechando la escasa dotación militar en Malvinas, las tropas argentinas desembarcaron el 2 de abril en las islas. Así como en este momento tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos, el pueblo argentino, no yo, estoy seguro que está dispuesto no a 400, sino a 4.000, 40.000 o más. El conflicto bélico solo se extendió por 74 días y dejó cientos de muertos en ambos bandos. El ataque al buque General Belgrano, mientras se encontraba fuera de la zona de litigio, quedó en la historia bélica como una de las jugadas más sucias jamás conocidas. Is to say, are you sailing on a certain and course? The commander of the I ship, am but, utterly no, but amazed. the commander of the ship couldn't believe the orders, could he? I mean, when he'd sent the message it changed direction and he asked for verification, he couldn't believe it. I'm sorry, what did you say? Commander Rayford Brown demanded reconfirmation, did he not? I do not, I know when we gave the order to sink, and that is all in the public domain. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Inglaterra, con el apoyo de aliados lógicos como los Estados Unidos y algunos inesperados como Chile, desplegó todo su potencial bélico para concretar la segunda usurpación. La victoria militar permitió justificar la instalación de una fortaleza en las islas, una base de la OTAN en el Atlántico Sur. La aplastante victoria británica supuso un empujón para la entonces primera ministra Margaret Thatcher, que antes del conflicto también tambaleaba por la situación económica interna. Hoy, las islas son administradas por un gobernador británico. Incluso el Parlamento otorgó la ciudadanía británica a sus habitantes. Recientemente, un plebiscito determinó que la casi totalidad de los habitantes quieren seguir como ciudadanos de la corona. El resultado del mismo fue repudiado por nuestro país y otras naciones del continente. Los saldos de la guerra dejan aún hoy heridas abiertas en nuestro país. Muchos de los excombatientes, la mayoría jóvenes inexpertos que realizaban el servicio militar, nunca lograron recuperarse de lo vivido. Se calcula, según cifras extraoficiales, que más de 450 excombatientes se suicidaron desde el final del conflicto. Malvinas es una asignatura pendiente que parece imposible de alcanzar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El combate del puerto argentino ha finalizado. Bien, hoy la presidenta hizo un anuncio, un discurso a través de cadena nacional y después siguió con militantes allí dentro de la Casa Rosada y presentó, entre otras cosas, el nuevo billete de 50 pesos con el proyecto de lo que va a ser el billete de circulación con el motivo de Malvinas. Así es, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Dijo la presidenta que instruyó
no solo a la Casa de la Moneda, sino también al Banco Central, para que dentro de los próximos 6 meses aproximadamente este billete se materialice. Allí lo están viendo, tiene varias imágenes, por supuesto todas referidas al conflicto bélico. Dijo la presidenta que la ilustración de este nuevo billete contempla a Puerto Deseado, dijo, una ciudad maravillosa en la provincia de Santa Cruz, pero también tiene otras cosas cuando uno lo da vuelta, ¿no? Allí estamos hablando de lo que dijo hoy la presidenta de la Nación. Dijo que se trató de un acto de reivindicación social y político de nuestros derechos soberanos. Lo que les decía, en este reverso del billete se va a poder ver la figura del gaucho Rivero, un peón de campo que nació en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y que lideró un alzamiento en las islas en 1833. Vamos a darle nuevamente la bienvenida a nuestros invitados y empezar a charlar un poco acerca de la situación actual de los excombatientes, porque más allá de lo que es meramente un subsidio, algo económico, tiene que ver con una reparación social, una reparación histórica de, digamos, una devolución que le hacemos los argentinos a aquellos excombatientes que dieron la vida, más allá de la brutalidad de esta guerra innecesaria, inoportuna. Más allá de esa decisión, bueno, ahí estaban los combatientes listos, con valentía para enfrentar al enemigo. Y le vamos a preguntar a Ariel, excombatiente, si siente este resarcimiento de parte de los gobiernos de aquella época hasta el momento y de parte incluso de la sociedad. Ariel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola. Le preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pocas generaciones de argentinos han tenido la oportunidad de empuñar las armas en defensa de la patria. San Martín, Belgrano, los gauchos en la vuelta obligado repeliendo a la invasión anglo-francesa. Y nos tocó a nosotros empuñar las armas en defensa de la patria. Y por eso estamos muy orgullosos. El inconveniente que sucedió después del año 82 fue que la sociedad creyó que los que combatimos en Malvinas éramos parte de la dictadura militar. Y tuvimos que luchar durante muchos años para poder darnos cuenta de que la causa Malvinas era una causa justa decidida por un gobierno injusto. La lucha de los veteranos a través de los centros de veteranos de guerra y demás ha logrado que con el paso del tiempo la sociedad comience un reconocimiento hacia nosotros. Por lo cual hoy sentimos que la sociedad ya no está en deuda con nosotros y muchos pensamos con una frase que es: no preguntes qué hace tu patria por ti, sino qué haces tú por la patria. Y eso decidimos hacer nosotros. Ariel, ¿es cierto que hubo un proceso de desmalvinización luego de la guerra? Justamente, yo le quiero agradecer a Horacio y a Manuel haber hecho el prólogo del libro. Casualmente el último capítulo del libro es desmalvinización, radicales y peronistas. Desmalvinización es una palabra nefasta inventada por un analista francés, Alain Rouquier, justamente los que nos dejaron de entregar más de 50 misiles que Argentina tenía pagos, con lo cual podría haber generado una situación distinta en la guerra, y fue iniciada precisamente por el proceso militar, por la dictadura militar. Nosotros regresamos de Malvinas en la oscuridad y en forma anónima. La única recepción que tuvimos fue por parte de nuestros padres, por parte de nuestra familia. De hecho, hubo un intento de los servicios de inteligencia del ejército, apenas regresamos al continente, de indicarnos qué era lo que teníamos que decir con respecto a lo que había sucedido. Imagínate que fue imposible. Claro. A las 24 horas ya estábamos reunidos con nuestros padres, les pasamos por arriba. Bueno, en relación a esto que vos estás diciendo, de que alguien les dijo, les insinuó que debían decir, hoy escuchaba declaraciones de un excombatiente, Ernesto Alonso, que decía que a esta Argentina, en donde sobre todo en este último tiempo se reivindican tanto los valores, le falta saber la verdad sobre lo que pasó en Malvinas. ¿Vos sabés a qué se refiere él cuando habla de saber la verdad? No, no comparto con Alonso muchos de sus pensamientos, pero lo que sí te puedo decir es que una guerra no tiene una sola verdad y la vivimos desde distintos lugares. Sí. Hay muchas denuncias de malos tratos, de abusos, que nosotros en Malvinas, en mi caso, en nuestra compañía, la compañía de ingenieros de combate, los observamos
de casos de estaqueamiento de soldados, pero que cuando los vimos a las 10 de la mañana y después de 4 horas de estaqueamiento, nosotros, soldados viejos, soldados que teníamos ya 14 meses de servicio militar, nuestra compañía, que es acá un poco lo que yo relato en el libro, que son nuestras vivencias desde que salimos hacia Malvinas hasta cuando fue nuestro regreso, se formó por 220 soldados. De esos 19 soldados éramos de la clase 62 y fuimos voluntarios, es decir, tuvimos que hacer dentro de nuestra escuela de ingenieros, que es donde se forma la compañía, un escándalo para poder incorporarnos, porque la compañía se iba a formar solamente con soldados de la clase 63. Entonces nosotros no fuimos a Malvinas obligados, fuimos por la vocación que a los 18 años un ciudadano en armas, que somos los soldados que habíamos sido convocados, decidimos estar en el centro del conflicto. Obviamente que no nos imaginábamos lo que el destino nos tenía deparado. Pero en nuestro caso no fuimos obligados ni fuimos maltratados. Pero compartís esto que dijo Alonso de, digamos, él habla de castigos físicos, de falta de alimentos, de maltrato. Efectivamente, existieron. De discriminación hasta con judíos incluso. Hay un libro que una de las personas a la cual le dedico el libro, que es el coronel Esteban Solís, participó en la escritura de ese libro, Los Rabinos de Malvinas, y evidentemente sí, es una guerra, hubo malos tratos, hubo frío, hubo hambre. Yo para poder escribir el libro tuve que ordenar a mis fantasmas internos, los fantasmas del hambre, los fantasmas de la muerte, los fantasmas del frío. Esos casos han sido denunciados en la mayoría de los casos en la justicia. En nuestra compañía tenemos suboficiales que han sido dados de bajas y privados de su rango. Y ese creo que es el camino, que es la denuncia de los malos tratos por parte de los que lo han sufrido ante la justicia. Y hoy están dadas todas las garantías para eso, pero no quiero que se tome como algo generalizado. Exacto. Ariel, es en el momento en que ustedes fueron, vos decís, no fueron obligados, ¿conocían el panorama? ¿Conocían que la Argentina no estaba preparada desde sus Fuerzas Armadas para enfrentar una potencia como Gran Bretaña? No, imagínate, nosotros ya habíamos cumplido 19 años, así que la información que la que podíamos disponer era totalmente limitada. Sí nos dimos cuenta que cuando nos dan un equipamiento, un blusón de origen israelí, pensábamos que nos íbamos para el desierto en vez de ir a Malvinas, porque no entendíamos por qué el equipo contra el frío, el uniforme que teníamos era de origen israelí, y el paso del tiempo, que es también lo que relato en el libro, te informa y nos da cuenta de que los argentinos, lo comparo con la película 300, 300 espartanos enfrentados al gigantesco ejército del rey Jerjes, Argentina, Perú y un apoyo importante de Libia contra Gran Bretaña, Estados Unidos, la OTAN y todos los países europeos. Era la diferencia de fuerzas abismal. Cada puesto argentino atacado por los ingleses no fue atacado con una diferencia menor de 5-1. Es decir, respondiendo a tu pregunta, no teníamos la información, pero queríamos participar de lo que se venía, no queríamos ser espectadores. A veces a los 19 años uno se siente inmortal y omnipotente. Y esa fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Pero la mayoría de los que regresamos de Malvinas estamos orgullosos de haber participado en esa gesta. Como dije al principio, después de San Martín, Belgrano, Güemes, nos tocó a nosotros defender la patria con las armas. Ya vamos a seguir hablando con Ariel y con Horacio Calderón, analista internacional, pero quiero preguntarle a Manuel Castro cómo es que él se relaciona con Ariel, incluso hasta para participar del prólogo de su libro, Manuel, y de hecho participaste también en el documental. En todos los documentales. Es un trabajo que también hicimos con Maxi Benegoni aquí. Comenzó por el pedido de él de hacer un análisis por lo menos en el primer ARC, el análisis desde un punto de vista europeo. Y a partir de ahí lo conocí a Ariel y empezamos a compartir vivencias, y él me comentaba de lo del sur, y yo le había dicho que en la Marina estuve destinado al Endurance, en otra época, obviamente, mucho antes de eso, y ahí empezamos a intercambiar opiniones y a participar en todos los videos que ha producido mismo Ariel, hasta que desembocó esto del libro. En el medio, obviamente, también estuvo el contacto con Horacio y hablamos también de las implicancias internacionales y de que para algunos es una gesta, una necesidad de recuperación territorial, pero esto es lo que Rudyard Kipling llamaba el gran juego.
Este es el gran juego de las grandes potencias, donde nosotros estamos también en el tablero, lo queramos o no. Nosotros hablábamos de... Algunos dicen que se luchaba contra el Imperio Británico. El Imperio Británico no existe más, pero sí existe un cúmulo de intereses que manejan las grandes potencias. Y eso eran las charlas que teníamos, mismo también con el coronel Solís, que recordamos fue el primero que hizo la bandera argentina en las islas. Hizo 2 banderas, en realidad, el coronel, pero una de ellas está aquí también. Y hablamos de estas cuestiones. Y ahí surgió la idea, Ariel nos contaba que iba a hacer un libro y si podíamos colaborar, y esto ya lleva unos cuantos años. Manuel, Ariel y también Horacio, les pregunto, porque había circulando una teoría, supuesta teoría, acerca de que la guerra se tomó la decisión de ir a combatir por parte de Galtieri, porque vencía supuestamente una ley internacional de un derecho para reclamar. Era el momento de ir a la guerra porque si no, no se podía reclamar más por las vías diplomáticas. ¿Esto es así o no? No, yo diría que no. Hay un principio que es nec big, nec dam y nec precario. Es un poco difícil de explicar en castellano desde el punto de vista jurídico, pero un reclamo que tiene que ser permanente, porque si no obviamente queda en poder de quienes en este momento lo detentan, que son los ingleses, y se debería haber hecho por la vía diplomática. Se puede hacer por la vía diplomática como ha sucedido hasta ahora. Yo creo que la Argentina participó ingenuamente o cayó en una trampa en un juego de las grandes potencias, ¿no es cierto?, que evidentemente necesitaba sacarnos a nosotros del juego, para llamarlo de alguna manera, geopolítico de la región y tener un pretexto, por supuesto, para una mayor presencia en esa región insular. Porque estamos hablando de Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, claro, todos los territorios coloniales españoles. Exactamente. ¿No? Que la Argentina decide hacerse cargo a partir de 1829. ¿Es exactamente. Así? El 10 de abril. Exactamente. No, además que la Argentina tiene derechos históricos a través de la sucesión de la Corona de España, el Virreinato del Río de la Plata. Hay tratados como el del Nukta Sound, que tampoco se conocen demasiado, en el cual hay un reconocimiento muy concreto de la soberanía, por supuesto, luego trasladada a la Argentina sobre las Islas Malvinas, y además las regiones insulares al respecto, ¿no? Pero, ¿por qué yo aclaro esto? Porque ya en ese momento, y yo querría después comentar algo que está en el libro, no voy a adelantar porque ya lo he puesto en el libro, es un testimonio personal en el prólogo que me pidió justamente que lo incluyera Ariel, que esto ya estaba predeterminado. Es decir, el conflicto que hubo con el Chatarrero, con Davidoff, etcétera, fue un detonante ya previamente establecido, porque yo mismo fui consultado por un asesor muy estrecho del canciller Nicanor Costa Méndez meses antes sobre cuál sería el papel del Reino de Jordania, que estaba en el Consejo de Seguridad, ante el caso de un desembarco argentino en las Islas Malvinas. O sea que había un plan, había una planificación. Había un plan previo, uno se empezó a imaginar, bueno, te pido que guardes reserva, etcétera. O sea, a mí no me sorprendió. Entonces, para concluir por lo menos con esta idea, es que las Islas Malvinas no son solamente una roca, propiedad de la Argentina, situada en el Atlántico Sur, etcétera, no, son una plataforma de proyección política hacia la Antártida, hacia el estrecho del Drake, y es además una región que comunica, no olvidemos, dos grandes océanos. Obviamente. ¿No? Estamos hablando, ahora está tan de moda el Océano Índico por el avión perdido, el Océano Atlántico, decenas de miles de barcos que transitan por ahí, el estrecho del Drake, que es realmente estratégico. Entonces la Argentina cayó en una trampa, no sabemos, no se sabe y tal vez nunca se sepa si fue con la ayuda de algún traidor dentro del gobierno militar argentino, ¿es cierto? Pero yo creo, con esto por lo menos, contestar algunas de las dudas que puedan quedar pendientes con respecto a lo que fue la preparación de esto. Sí, la previa. Ahora, Horacio, hablando un poco de los pueblos, digo, ¿qué pasa o qué pasaba en aquella época en nuestro país y qué pasa después en Inglaterra? En nuestro país se logra una democracia con la llegada de Alfonsín, pero una Margaret Thatcher que es reelecta en 1983 después del conflicto. Claro, fue reelecta gracias al conflicto, ¿no? Por eso. Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos que empezar a hilar un poco fino con lo que son los entretejidos de esa excelente diplomacia, que es la diplomacia británica a través del Foreign Office, y quién sabe también con
con intereses de los Estados Unidos. Para porque el Galtieri, gobierno de facto argentino. Claro, cuando Galtieri lo ensalza como una especie de Peyton de la Segunda Guerra Mundial, yo lo conocí personalmente después, de general majestuoso, etcétera. Bueno, hubo ahí, de alguna forma, se lo indujo a pensar que él podía tomar las Malvinas a lo mejor sin ningún tipo de consecuencia, como a Saddam Hussein le hicieron exactamente lo mismo con Kuwait. ¿Usted habló con Galtieri después? Yo hablé con Galtieri después. De hecho, yo participé, ustedes saben, porque yo he hablado varias veces acá. Sí. Ese tema no voy a hablar de mi persona hoy de ninguna manera. Yo operé para inteligencia naval en el norte de África. En fin, una serie de tareas, inclusive hasta de contraespionaje. Algunas conocidas, otras no tanto, pues no tiene sentido. ¿Pero cuál era la opinión de Galtieri después? La opinión de Galtieri después fue la opinión realmente, qué macana que nos mandamos. Ya fue lo que... Debo decir exactamente, ¿no? Claro. Dijo otra cosa peor. Qué macana nos mandamos. Ahora, ¿usted dice que hubo un plan previo o que le sugirieron a Galtieri No, ir a yo la creo guerra? que hubo una inducción. Acá fue un desconocimiento de lo que es... No es que hubo una conexión directa entre Gran Bretaña y Argentina para que vayan a la guerra. O un arreglo previo. No, yo no, de ninguna manera, yo estoy hablando que la Argentina pudo haber sido inducida. Claro. ¿No es cierto? Y hubo un asesor de Ronald Reagan en ese momento, que tuvo una influencia muy fuerte sobre Galtieri. Es algo de lo cual tampoco se ha hablado, pero yo creo que acá la Argentina cayó en la misma trampa que Saddam Hussein. Porque a Saddam Hussein, cuando él tomó a colación esto, pues es importante, tuvo una reunión con la embajadora de los Estados Unidos en su país. Él se sintió como que tenía las manos libres para invadir a Kuwait. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver cuestiones que a lo mejor nunca las vamos a conocer. La historia ha sentado precedente en ese sentido. Claro, y además una cosa que el Foreign Office y todos estos países como Estados Unidos congelan las informaciones que son secretas y que hacen a su propia estrategia militar o política o geopolítica, a lo mejor por décadas, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor, uno con vida, ustedes son muy jóvenes, no se va a enterar nunca realmente qué hubo detrás de todo esto, porque siempre cuando suceden estas cuestiones que no tienen explicación, estas explicaciones aparecen 50 años después. Ahí estamos viendo, Ariel, sobre el escritorio, sobre tu atril, un casco. Contanos un poco esa historia. Bueno, esta era parte del uniforme que llevamos a Malvinas. Buena parte... ¿Ese es el casco que vos usaste? Exacto, ese es el casco que yo usé y que lo tengo desde hace más de 32 años. Durante mucho tiempo guardado, no hablé sobre Malvinas durante casi 10 años, ese duro proceso de desmalvinización. Yo nunca fui un militante demasiado activo dentro de los centros de veteranos porque yo ya estaba trabajando antes de ir a Malvinas en lo que eran los ferrocarriles argentinos y cuando regreso de Malvinas me reincorporo al ferrocarril, pero con la misma consecuencia que casi todos los veteranos de guerra. ¿Sentiste la discriminación? Exactamente. Yo trabajaba en este ferrocarril, en el ferrocarril Sarmiento, y cuando me reincorporo en el mes de julio, después de haber sido recibido por mi familia y demás, me destinan a la estación Buenos Aires, la que queda pegada a la quema, ¿no es cierto?, claro, a la cancha Huracán. Lo cual era un viaje que yo no soportaba y que no entendía por qué causa. Claro, era el prejuzgamiento de que habíamos vuelto mal, locos y demás. Por suerte, 3 generaciones de ferroviarios en mi familia hicieron el lobby necesario para traerme de vuelta a la estación 11 de septiembre y la única persona que me recibió dentro de toda la administración fue justamente el papá de Maximiliano Benegoni, el productor de los 2 documentales y otra de las personas a las cuales le dedico el libro. Y además los vinculaban a ustedes con el proceso militar. Exactamente, era lo que te decía, parecíamos que éramos un apéndice del proceso militar. Hay que entender que quizás el ejército argentino sin duda nunca se preparó para un conflicto internacional bélico y sí estuvo preparado para lo que fue la represión interna de la década del 70, ¿no es cierto?, del 76 en adelante. También he de destacar que el ejército inglés nunca atentó contra la democracia inglesa y nuestros militares lamentablemente desde la década del 30 en muchas ocasiones han derrocado los gobiernos civiles. Entonces esa diferencia era la que nosotros notamos en Malvinas, es decir, un ejército que no estaba preparado para lo que se venía. Pero lo que sí relato en el libro, que hemos tenido oficiales brillantes, de actuaciones heroicas, como también suboficiales, como los que te conté al principio, los que decidían el destacamiento de soldados, en un contexto bastante complejo, porque vos también entendés que éramos 9.800 soldados del ejército y no había cárceles. Y cuando un soldado se insubordinaba era muy difícil aplicar algún tipo de castigo, no había calabozos. Malvinas no tiene
un calabozo para mandar a alguien ante una insubordinación. Entonces era una ¿Hubo situación muchos casos compleja. de insubordinación? Hubo casos de insubordinación que eran castigados con los maltratos que han sido denunciados ante la justicia, por los cuales muchos suboficiales y oficiales han sido privados de su cargo, han sido degradados. Ahora, yo también lo que quiero destacar era que con el avance de las hostilidades, la guerra empezó contra los ingleses con las tres fuerzas armadas peleando su guerra por separado. Quizás la Fuerza Aérea por un lado, la Marina por otro y el Ejército por otro. Yo lo que quiero rescatar en el libro es que el último Exocet, el que lanzamos desde tierra, es la conjunción de lo que los argentinos somos tenemos la capacidad de hacer cuando nos unimos y tratamos de hacer las cosas entre todos. A medida que avanzaban las guerras nos dimos cuenta que cada vez nos uníamos más. Al principio los pertrechos eran separados para Marina, para Fuerza Aérea y para Ejército, la comida era separada para Fuerza Aérea, para Marina y para Ejército, lo cual generaba que la gran cantidad de tropas del Ejército había una seria dificultad para poder llegarles a las primeras líneas con abastecimiento. Es decir, no estaba preparada la Argentina ni siquiera desde el punto de vista logístico. Exactamente. Pero el último Exocet, que es un Exocet que se extrae desde un barco, se transporta a través de la Fuerza Aérea por un avión Hércules, y lo armábamos nosotros, los ingenieros de combate, con una grúa, y lo desarmábamos todas las noches para ocultarlos, terminó impactando el día 12 de junio en el barco Glamorgan, un barco que nos bombardeó sistemáticamente. Y de esa manera ese barco sale de servicio, deja de bombardear y tienen 13 bajas. Este sistema de defensa, cuando los ingleses toman Puerto Argentino, lo desarrollan, lo estudian y hoy lo tienen en Gibraltar como sistema Excalibur. Wow. Claro. Ya vamos a seguir hablando porque si uno repasa las cifras, la cantidad de víctimas fatales, casi 700 argentinos muertos, 255 británicos, 3 isleños, le voy a preguntar... Y hay que contar también, Vivi, la cantidad de suicidios que vino después, ¿no? No, eso ni hablar. Y después de este informe que vamos a compartir ahora, preguntarle a Ariel, excombatiente, si él siente que coincidía la realidad, lo que él estaba viviendo desde el 2 de abril hasta el 14 de junio allí en las islas, con lo que después le relataba a la familia, ¿no? Porque había versiones encontradas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Para muchos supuestamente estábamos ganando la guerra y allí estaba sucediendo otra cosa. Pero vamos a compartir lo que sucedió anoche en la zona sur, en Lomas de Zamora, en la plaza central de Lomas, en la plaza Grijera, con una vigilia, Leandro. Exactamente, justamente para recordar y homenajear a los muertos de aquella zona, los que participaron en la guerra. Sabemos que ni con 1000 relatos podremos explicar los horrores que hemos vivido. También sabemos que es muy difícil expresar el honor y el orgullo que nos genera haber sido protagonistas de semejante desafío. Sin embargo, a veces sentimos que los ideales de mayo de 1810 se van perdiendo de vista, parecen lejanos, abstractos, arcaicos. ¿Cuántas cosas hay que recuperar, además de nuestras islas? Soy uno de los integrantes más de acá de Lomas, los combatientes de Lomas, los conscriptos, y estamos haciendo esto, una vigilia por los caídos, por los 14 caídos de Lomas, los cuales, bueno, queremos honrar con este evento y es la primera vez que se hace. Yo estaba haciendo el servicio militar, llevaba 13 meses, tenía 18, 19 años, y después estábamos a punto de salir de baja en abril, 9 de abril creo que era, y bueno, surgió el tema de Malvinas, el conflicto, y nos embarcaron y nos fuimos en avión a Malvinas. Paramos primero, bueno, en Río Gallego, y de Río Gallego luego aterrizamos en Malvinas el 14 de abril. A mí en concreto yo era de una compañía de servicios, pero en Malvinas nos agruparon con la compañía de infantería, la compañía B, y fui a parar a la compañía B en la primera sección en Monte London. Y bueno, ahí estuve hasta 10 días antes de terminar la guerra, porque a mí me hirieron y me evacuaron antes. 6 días antes. Gracias por participar con nosotros. Acá en Loma la primera vez. Yo fui siempre a Capital o en Adrogué, porque soy de Adrogué, y ahora estoy en Lomas con todos los soldados. ¿Usted puede contarnos cómo fue su experiencia en Malvinas? Soy soldado del 81, este es 62, y en Malvinas estuve en Montequén,
y después volví a Puerto Argentino y fue uno de los 22 que combatimos a lo último, apoyando la artillería, a la infantería y conteniendo a todo el grupo de paracaidistas ingleses. Fundamentalmente mantener en la memoria de todo el pueblo la causa de Malvinas. Creo que de la parte nuestra es lo más importante, más allá de las experiencias personales o de los motivos que llevaron a la guerra de Malvinas, pero para nosotros lo importante es mantener viva la causa, fundamentalmente en recuerdo de los caídos en las islas. Yo fui como soldado, estaba en el regimiento 7 de La Plata, estábamos en un arco que había defensa alrededor de Puerto Argentino, cerca de un lugar llamado Montelondo, que fue una de las batallas más sangrientas de Malvinas, todo fundamentalmente una de las compañías del regimiento 7, que era la compañía B, y donde hubo muchos caídos. El regimiento tiene 64, 65 caídos, no me acuerdo exactamente. Alguien alguna vez dijo, el honor de un pueblo solo pertenece a sus muertos. Jesús les dé a todos el descanso eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Nosotros somos un grupo de muchachos ex soldados, combatientes de Malvinas, de Lanús. Venimos a colaborar con los hermanos de Lomas en esta noche especial con el pueblo de Lomas y con compañeros de otros lados. Hoy no se ve la unión de ustedes en este acto. Sí, hoy y todos los días. Esto es una comunión que venimos llevando desde el año 82, dada la guerra, pero bueno, que sobrevivirá hasta los últimos días de nuestras vidas. Y venimos trabajando con compañeros ex soldados, todos combatientes en Malvinas, y es su primer evento, es su primera vigilia. Para nosotros la colaboración nuestra, el haberlos ayudado con la organización, representa el mismo espíritu que tuvimos en Malvinas los Colimbas. De manera que es muy emotivo y a su vez la convocatoria que hay es excelente, así que estamos recontentos. Además, revivir el sentimiento de unión, ¿no? Me imagino de los que pasaron por lo mismo, ¿no? Claro, justamente lo que Malvinas tuvimos que atravesar como combatientes nos marcó profundamente y nosotros queremos recrear ese espíritu de compañerismo, de solidaridad entre todos nosotros. Y después de 32 años, en el partido de Zamora, es la primera vez que se hace una vigilia para nuestros hermanos, porque más que compañeros son nuestros hermanos, que es muy importante para nosotros. Sí, es un día muy triste para nosotros, pero gracias a ello hoy contamos con un pequeño espacio de las islas, que es el cementerio de Puerto Darwin, porque ahí están nuestros hermanos y compañeros que estuvimos en esa gesta. Todos los años fue muy emotivo, pero este reencuentro es muy importante para mí porque es la primera vez que estoy en un grupo donde me siento integrado, realmente en este grupo, en esta agrupación nueva, porque hace 2 años que estamos, pero realmente lo que más me motiva es haber estado en un grupo de jubilados, en una agrupación de jubilados donde nos integramos con el pueblo. A las bases. Ahora. Bailecito marinero, forjado en blanco y azul. Figura madre. Nuestra visión hoy es no a la guerra, transmitirle a los jóvenes de hoy que la preparación, hacer una patria mejor es el camino como para recuperar definitivamente las islas. Se lo decimos nosotros,
los excombatientes de Malvinas, que alguna vez fuimos ustedes, y anhelamos que hoy ustedes sean nosotros y logren estar a la altura de los desafíos que la patria requiere. Solo así habrá verdadera justicia para con nosotros, para con su pueblo y por sobre todo para aquellos héroes de Malvinas que hoy descansan en nuestras queridas islas australes. Muchas gracias. Primera parte entonces de este informe de lo que sucedió ayer en Lomas de Zamora con motivo del homenaje a estos caídos en Malvinas, 14 de Lomas y de la zona. Exacto. Y había quedado pendiente una pregunta. Sí, 14 bajas, haces referencia a vos, claro, ¿no? 251 soldados envió el distrito de Lomas de Zamora y 14 bajas, como decía Leandro. Tengo una chapa identificatoria que me acaba de alcanzar Ariel, que ahora vamos a mostrar por una cuestión de cámara, después él mismo la va a mostrar porque hay muchos soldados que no pudieron ser identificados. Sí, y de eso hizo referencia también la presidenta. Exactamente, hoy habló de eso la presidenta de la Nación. Pero Ariel, te había dejado planteada una pregunta, si ustedes en la guerra tenían la misma sensación que, por ejemplo, los familiares. Digo, vos cuando volviste y te sentaste y tuviste esta posibilidad de reencontrarte con tu familia, ¿qué te decían ellos? ¿Qué te mencionaban en relación a la información que les llegaba a ellos? Bueno, nosotros los ingenieros que fuimos a Malvinas somos una rama muy especial del ejército, por lo cual éramos 4 en el taller del PATA, que era el Plan and Transport Authority, era el lugar donde se reparaban todos los vehículos de Malvinas antes de nuestra llegada. En el momento de nuestra llegada el Ministerio se conforma, el Ministerio de Obras Públicas, y nos designan a nosotros para que vayamos a ese lugar. En ese lugar, los 2 suboficiales que estaban con nosotros y el soldado que fue mi compañero y hermano en la guerra, Gabriel Manucci, nos armamos una radio. Entonces teníamos la particularidad de poder escuchar Buenos Aires, claro, Radio Colonia y la BBC de Londres. Entonces ahí teníamos el contrapunto de las informaciones. Obviamente por el lugar en el que estábamos no podíamos verificar que cuando se emitió un comunicado y se decía que se habían hundido 4 fragatas, que efectivamente esas 4 fragatas habían sido hundidas, pero sí nos dábamos cuenta de que el avance de los británicos desde que recuperan Georgias con un nivel de eficacia impecable, porque no hubo una resistencia del tristemente célebre Astiz, que estaba a cargo de la guarnición Georgias, avanzan y desembarcan en Puerto Argentino, y nosotros verificamos por la radio de que el avance era siempre continuo y que en ningún momento se detuvo, más allá de que en Darwin las informaciones que nos llegaban desde las radios argentinas era de que se había generado un fuerte combate, que después lo verificamos. Una de esos temas que a mí me pareció importante para el libro es relatar el día a día que nosotros tuvimos en Malvinas y a su vez en el mismo día relatar la realidad. Y uno de los casos paradigmáticos que nosotros escuchamos en Malvinas fue el del teniente Yukik, un aviador de Pucará, que nos informan a través de la radio que se impacta suicidándose contra el portaaviones Hermes. Y esa fue la información que nosotros recibimos en Malvinas y que recibimos a través de las radios argentinas. Cuando regresamos al continente y cuando uno se empieza a involucrar nuevamente con la causa Malvinas, se informa de que el teniente Yukik fue abatido en la pista de despegue de Darwin en el momento de que iba a salir a hacer un ataque al desembarco inglés. Entonces, la información evidentemente estaba sesgada, pero en una parte importante nosotros particularmente recibíamos la realidad. El Hermes era ese que hizo referencia en el informe de Margaret Thatcher. Exactamente, los 2 portaaviones. Horacio de Recea de 100, lo importante para los ingleses y lo controversial, el ataque al Invencible por parte de la escuadrilla argentina con el anteúltimo Exocet, que era los Exocet venían, Argentina había comprado 2 sistemas, unos que se disparaban desde el aire y otros que se disparaban desde el mar. Por eso unos se llamaban AM, Aire-Mar 39, y MM, que disparamos nosotros, Mar-Mar 38. Los habían modificado.
que lo habíamos modificado. Los ingleses niegan hasta el día de hoy el ataque al Invencible. Los pilotos argentinos, con su destreza y con su coraje, de la escuadrilla argentina que atacó al Invencible, solo hubo 2 sobrevivientes, el Comodoro Isaac y el Comodoro Ureta. Ellos hacen una descripción clara del buque y los ingleses niegan el ataque y han emitido un secreto de información con respecto al Hermes por 100 años, al Invencible por 100 años. Más años que la información que ellos tomaron para develar lo de la Segunda Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial ya desclasificaron todos sus informes, 50 años. Para Malvinas se van a tomar 100. Ahora vamos a estar hablando sobre cuando... A ver si primero quiero que... Ariel, contame qué es esta... A ver si lo Después del acá. uniforme israelí que recibimos y del rosario plástico, recibimos estas chapas de aluminio. Ahí la ven. Con una perforación. Y lo que yo observo, ahí tiene mi número de orden en la compañía, que era el 64, y mi grupo sanguíneo, que es el 0 negativo. 0 negativo. Exacto. Ahí está. Que yo me escribo cuando salgo, digo, grupo complicado para que me donen sangre. Sí. Si me llegan a herir, me van a tener que buscar unos cuantos en algún lugar bastante extraño. Vamos a hacer la presentación del siguiente informe, la segunda parte, y hacemos el cierre del tema, ¿les parece? Segunda parte. Manuel, qué placer encontrarlo acá en la Plaza de Lomas, celebrando este aniversario número 32 de los combatientes de Malvinas. ¿Qué significa para usted estar acá? Es muy importante, ese es un acompañamiento que estamos haciendo con el canal de los excombatientes que pelearon en Malvinas hace 32 años y sobre todo en Lomas de Zamora, aquí en la Plaza Grijera, donde hacen esta primera concentración abierta a la gente. Generalmente ellos están trabajando mucho en sus centros y me han contado que en realidad en los centros de combatientes se reúnen combatientes solamente y necesitaban abrirse a la gente y estar con jubilados, están en distintos centros haciendo obra social, es decir, un trabajo importante de acercamiento. Y sobre todo porque aquí Lomas envió 251 hombres, de los cuales 14 están sepultados en las Malvinas, del Regimiento 7, otros en el Belgrano. Es decir, por ejemplo, de La Matanza fueron 600 y murieron 6. Es el distrito que por densidad poblacional o por cantidad de soldados enviados tuvo mayor cantidad de muertos en combate. Por eso este acercamiento que hacemos nosotros con nuestras cámaras para mostrarles a todos en otro aniversario, el 32º, que se mantiene viva la llama del respeto hacia todos aquellos que fueron a dar la vida por el país. Estar usted acá recordándolo a su hijo. Y recordándolo con todo el amor que le tengo. Mejor ni contar lo que sufrimos. Imagínate, nosotros éramos 14 hermanos y el único de los varones que hizo el servicio militar y le tocó ir a una guerra, lamentablemente, ¿no? Tenía 19 años mi hermano. Así que imagínate para lo que es para nosotros esto. Representa un montón. Para nosotros vale mucho este homenaje que están haciendo hoy y la verdad yo me siento re contenta y muy orgullosa de ellos. Ellos estuvieron con mi hermano y me siento re contenta del homenaje que están haciendo. La verdad que... Hay ayuda de los excombatientes, ¿no? También digo, de ellos, digo, hay ayudas hacia las familias, ¿no? Sí, hay compañerismo, sí, la verdad que sí. Nosotros no nos olvidamos nunca de ninguno de los compañeros, de ninguno de los que estuvieron con nosotros y ninguno de los 649 caídos que quedaron en Malvinas. Para nosotros todos los días es Malvinas, todos los días soñamos, vivimos, dormimos pensando en el tema de Malvinas. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un gobierno que dentro de todo reclama por la soberanía nuestra, por la soberanía de Malvinas, que hace que nos deje un poco más contentos, que no sea en vano lo que hicimos.
Y es una fecha muy triste para nosotros, porque nos viene a la memoria todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, los compañeros que ya no los tenemos. Estamos hoy con nuestra familia, porque es mi familia, que yo desde que vine de Malvinas tengo contacto con ellos. Justamente recién estábamos hablando, somos familia. Crea una unión, ¿no? Esto también. Totalmente, totalmente. Yo creo que uno recupera, perdón, ¿no? Cada uno de ellos recupera un poquito de mi hermano, cada uno de ellos. O sea, yo busco en cada uno de ellos la mirada, un gesto, algo que se parezca a mi hermano. En ellos lo encuentro, porque la verdad que mi hermano, él estaba desaparecido allá, en la Malvinas, y por intermedio de ellos que estuvieron con él, supimos que él murió allá, si no estaba como desaparecido. ¿Cómo fue, no? Para ustedes también dar esta noticia y vivir esto también, ¿no? Imagínate, nosotros hoy por ahí lo tomamos con más calma, pero teníamos 18 años, éramos chicos y era un golpe muy fuerte. Hoy mismo sigue siendo fuerte, o sea, imagínate a los 18 años. Pero lo bueno de todo esto es que hay que sacar lo lindo, que se creó una gran hermandad, que con los veteranos nos unimos tanto que somos familia, somos muy amigos. Con él, desde que vinimos de la Colima no nos separamos nunca más. Seguimos siendo tan amigos como ese día y bueno, eso es lo bueno, rescatamos lo bueno. Lo malo lamentablemente no lo vamos a olvidar nunca, pero tratamos de superarlo. Y ahora sí retomamos el tema Malvinas y prácticamente a punto de despedirnos le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados una reflexión final. Comenzamos con Horacio Calderón, que en un momento fuera de aire nos dijo que cuando estaban por escribir el prólogo del libro de Ariel junto con Manuel hablan y hacen referencia a la Antártida. ¿Por qué, Horacio? Primero que todo, un viva la patria, un recuerdo de nuestros muertos. ¿Y la Antártida por qué? Porque las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur no son tres rocas en el Atlántico víctimas de un supuesto colonialismo que no tiene lugar, sino que es el punto de partida para un nuevo colonialismo, un colonialismo del siglo XXI que tiene un apetito para apoderarse de la riqueza de la Antártida y efectivamente las Islas Malvinas van a ser una plataforma para ese tipo de... Se supone que hay petróleo y la se va riqueza por el natural. krill también, van a ¿no? depredar las Islas Malvinas, perdón, la región antártica como la están haciendo en este momento con el Ártico. Entonces la Argentina tiene que tener muy en cuenta qué pasos va a dar, porque un error de la Argentina puede costar, y hay que recordar algo que yo siempre cito, una frase de Kissinger: la Patagonia Argentina es una daga que apunta a la Antártida. Entonces, si acá se comete un error diplomático o de otra índole, la Argentina puede pagar un precio altísimo, que es no solamente no recuperar jamás las Islas Malvinas y el resto, sino también perder sus derechos sobre el sector antártico, tal vez la parte de la Patagonia del Sur y Tierra del Fuego. Gracias, Horacio. Y Manuel también estaba asintiendo con la cabeza. Totalmente de acuerdo. Más allá de una cuestión de respeto hacia todos aquellos que combatieron, los países tienen intereses. Y cuidado con eso. Las Malvinas pueden ser importantes, pero solamente son una plataforma, no tan importantes como nuestra proyección económica. Recuerden algo, Sudamérica limita con Europa y Norteamérica, Canadá, limita con Europa, con Groenlandia, que es un condado danés. Y las Malvinas ya no son una colonia, son un territorio británico de ultramar por el Tratado de Lisboa, es decir, que la Unión Europea ya reconoce a las Malvinas como territorio británico, como los franceses también incorporaron en el Tratado de Lisboa sus otros territorios. No estoy hablando de norte y sur, también se limita por el Caribe con Europa. Cuidado, defendamos nuestros intereses, porque en ello nos va nuestro futuro. Gracias, Manuel. Y la última reflexión se la dejo a los compañeros desaparecidos. No desaparecidos, sino no identificados. identificados. Justamente la medalla indica un número, lo cual hacía muy dificultoso saber qué persona era la que estaba caída y presta a colocar en una tumba. Por eso es que el grupo forense ahora se va a encargar de eso. Y quería agregarte solamente dos cosas. Hoy escuchaba que a la guerra van los pobres. A la guerra fuimos todos. No nos pedían... ¿Alguien dijo eso? Sí. Fuimos todos, fuimos orgullosos. Y otra cosa, decíamos que éramos chicos, sí, chicos de edad, pero gigantes en la vocación de defensa de la patria. ¿Volviste siendo el mismo Ariel que fue a Malvinas? No, vuelve otra persona. Los que vivimos la guerra
nunca dejamos de sentir la guerra dentro. Gracias. Gracias a los tres por haber estado. Por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, bueno, la idea de reflejar un poco este 2 de abril, en un momento en que el sentimiento se va haciendo cada vez más grande y más compartido, de justamente agradecimiento a los excombatientes. Y algo que habría que hacer cada 2 de abril de todos los años, porque compartía las declaraciones de uno de los excombatientes en las imágenes y en el video. Para ellos, Malvinas es todos los días. Es imposible levantarse un solo día de su vida sin pensar en la guerra. Gracias por haber estado, como siempre. Se quedan en la continuidad informativa de Canal 26. Mañana a las 4 de la tarde vuelve Segunda Tarde. Gracias. Chao.